Ah, hola marineros. Hoy vamos a hablar de cómo abordar a una desconocida. Y más específicamente te voy a dar 4 ejercicios para que aprendas a abordar de manera natural. Y bueno, la palabra abordar se me hace un poquito particular porque precisamente me parece mucho como de abordaje, como de subirse a una nave, algo de ese estilo, cuando realmente tiene más bien que ver con saludar y empezar a hablar con una chica con la que quieres hablar. Pero bueno, dejémoslo así. Entonces son 4 ejercicios que he probado yo, que he probado también con mis alumnos, entonces están muy probados y que son muy efectivos en general, han funcionado muy bien, sí funcionan y funcionan muy bien. Entonces te los recomiendo mucho que los pongas en práctica, pero eso sí, muy importante, no quiero que los veas como métodos y ya sé que a los que han visto mucho mi canal igual les quedará claro, pero quiero dejarlo bien claro para todo el mundo. No los veas como métodos, son ejercicios. O sea, el objetivo no es ligar, el objetivo no es conseguir su teléfono o lo que sea, aunque realmente la mayoría de las veces te llevan de manera positiva y te hacen obtener buenos resultados, pero el chiste es que no salgas después como a estar utilizándolos como si fueran métodos para ligar, como si fuera tu línea, ¿no? Y de pronto utilizas esa misma línea cada vez. Eso es lo que no quiero que hagas. Lo que quiero que hagas es que los pruebes como ejercicios para que te permitan tener experiencias, que esas experiencias te permitan crecer de manera consciente e inconsciente para que cuando te enfrentes a la situación en donde estés y que de pronto veas a una chica que te gusta y que quieres ir a hablar con ella, sepas automáticamente qué decir y qué hacer, te sientas cómodo yendo a hablar con ella y que sea mucho más fácil seducir de manera natural para ti. Entonces, estos 4 ejercicios te los recomiendo mucho. Están en un cierto orden. También te recomiendo que los sigas en orden, pero bueno, por lo menos prueba uno de ellos. Si de verdad alguno se te hace muy difícil o lo que sea, puedes brincártelo, aunque realmente yo te recomiendo que pruebes los 4 y que los pruebes en orden. Así que bueno, dale dedito arriba si estás dispuesto a probar por lo menos uno de estos 4 ejercicios que ya fueron probados no solo por mí, sino también por mis alumnos. El primer ejercicio es un ejercicio que yo inventé hace unos pocos años y básicamente todo empezó porque en mi experiencia demasiadas personas le dan demasiada importancia a el abridor, a la frase que dices justo al principio de la conversación. Y bueno, en esa época tenía de pronto 2, 3 alumnos que me insistían de que el abridor, ¿y qué le dices para empezar? Yo trataba de explicarles que no importa tanto qué es lo que le dices al principio, sino que es más bien un proceso y que realmente esa primera palabra, si acaso, lo único que tienes que asegurarte es de no arruinarlo todo. Y realmente no es tan difícil no arruinarlo todo, es un poquito más difícil, es casi que tienes que saber cómo hacerle para arruinarlo. De hecho, una vez tuve un alumno, ingeniero, bastante inteligente en realidad, se me hacía muy divertido porque era una persona en sí culta, inteligente, alguien pues de quien te esperarías en general que puede resolver problemas, porque pues es lo que hace incluso para su trabajo. Y estábamos hablando y me decía, es que ya hablé con más de 50 mujeres y todas me rechazan. Y resultaba que con cada una iba y decía exactamente lo mismo. Entonces le dije, no, pues está muy bien, ya descubriste un método para hacer que te rechacen, ahora prueba algo más, algo diferente, haz otra cosa. Pero bueno, en esa época entonces había, y todavía hoy en día, eso sí, digo, más bien entre mis alumnos todavía era, pero hoy en día sigue siendo algo que es muy frecuente fuera de los alumnos de la Academia de Seducción, entonces un poquito con la gente, por ejemplo, sobre todo la gente que sigue todos los derivados del método Mystery, en general están demasiado clavados con el abridor, con cómo, qué le digo exactamente, qué frase, qué gesto, cómo me paro, ya sabes, como por ejemplo, los descualificadores y los de que decir, darle a entender que no le estás tratando de ligar, decirle que tienes poco tiempo y que tienes que regresar con tus amigos y una cantidad enorme de estrategias para al principio de la interacción tratar de atrapar su atención y hacer que ella quiera hablar contigo, cuando realmente cuando tienes seguridad y cuando vas a hablar con ella con cierta seguridad y con cierta energía, atrapa su atención de manera natural. Pero entonces para eso tienes que aprender, antes que nada, a sentirte seguro y a desarrollar tu actitud, a sentirte
un poquito más cómodo actuando y siendo quien eres. Porque realmente muchas veces el problema es de que como estás tratando de gustar, estás tratando de fingir que eres alguien que no eres porque crees que quien eres no es atractivo, entonces terminas quedando raro cuando de pronto es como, hola, ¿cómo estás? Oye, estás muy guapa, ¿eh? Y que desde la actitud en realidad llamas la atención, pero el problema es de que no es agradable y no es interesante y no haces que ella quiera seguir con esa interacción. Y por otro lado, cuando tienes seguridad, se vuelve mucho más interesante y mucho más agradable para quien sea hablar contigo. Y pruébalo, si estás hablando con una persona que está triste, que está nerviosa, que está molesta, que está en general emocionalmente, está dejándose llevar por sus emociones, no siempre es tan agradable. Puedes aguantarlo un rato, puedes disfrutarlo un rato, pero realmente cuando estás con una persona que está centrada, y no me refiero a aburrido, porque no significa que no tengas emociones, pero significa que no eres esclavo de tus emociones, sino que al contrario tienes un cierto control sobre tus emociones y eso te da una actitud muy diferente. Pero bueno, pasando al ejercicio, porque si no ya estamos entrando demasiado en juego interno, pasando al ejercicio es un ejercicio muy simple y realmente es un ejercicio hecho para ayudarte a desarrollar tu juego interno. Y básicamente es un abridor. Así que lo único que tienes que hacer es ir y en el momento en el que veas, o sea, bueno, cuando veas a una chica que te guste, ir y decirle, hola, soy una taza de té. Y puede sonar raro, puede sonar difícil, extraño, lo que quieras, pero jamás he tenido, y puede que te toque a ti la mala suerte de ser la primera mala reacción que exista, pero jamás he tenido una mala reacción, ni yo, ni mis alumnos, y eso sí, no quiero que lo veas como un abridor, y precisamente por eso es tan ridículo, porque realmente quiero romper tus cadenas que te amarran a creer que es muy importante llegar y a la perfección presentarse y esta idea de la primera impresión y de sorprenderla y de aumentar tu valor y todas estas cosas que la gente se preocupa antes de ir a hablar con ella siquiera y que de hecho para muchos lo único que hacen es que sea más difícil porque en lugar de simplemente ir y aprender e intentarlo una y otra vez, de pronto pasan horas reflexionando, preparándose antes de siquiera intentarlo. Y piensa en un momento, si para aprender a caminar pasaras horas reflexionando antes de poner en práctica, ¿cuánto te tardarías en aprender? Y por otro lado, ve a los niños pequeños. Ellos no se ponen a reflexionar sobre cómo le van a hacer para caminar y los... Nada, practican. Y cuando practican, se caen. Pero después de caerse unas pocas veces, muy rápidamente aprenden a caminar. Y bueno, a menos que haya algún problema en particular, es algo que sucede de manera completamente natural. Entonces lo que quiero es que te quites esa compulsión de los abridores, incluso si no la tienes es un ejercicio que es muy divertido porque las respuestas son bastante interesantes y que simplemente vayas y digas, hola, soy una taza de té. El segundo ejercicio prácticamente lo puedes utilizar como una especie de abridor, como para tenerlo en tu caja de herramientas, por decirlo de alguna manera, y poder utilizarlo en caso de una emergencia, que no tienes que decir, estás demasiado nervioso, ves a una chica que te gustó. Y eso sí, quiero hacer una pequeña paréntesis, es normal que si una chica te gusta te pongas algo nervioso. No quiere decir que te congeles, que tengas miedo, que no, pero es normal porque te importa, porque te emociona y hay que hacer un poquito la diferencia, obviamente, entre el miedo al rechazo y la emoción de ir a hablar con una chica que realmente te gusta. Porque, pues, lo único que estás buscando, porque hay gente que de pronto está buscando como que perder la timidez, pero así es, si es al punto de que lo que quieres es verla y no sentir nada, le estás quitando realmente el chiste a la interacción. Parte de esto es sentirse un poco nervioso, sentirse emocionado y a la hora de ir a hablar con ella, pues es un poquito como una versión un poco light de una montaña rusa o algo parecido, en donde te sientes emocionado, pero finalmente sabes que no va a pasar absolutamente nada malo, o que realmente sería muy poco probable que pasara algo malo, y te sientes seguro, pues, pero al mismo tiempo tienes esa emoción y es lo divertido finalmente de ir a hablar con una chica. Si vas a hablar con una chica y no te emociona, quizá tengas mejores resultados, pero no le vas a sacar tanto provecho y no te va a gustar tanto a final de cuentas a ti. Entonces, bueno, pequeño paréntesis es ese. Pero bueno, entonces, el segundo ejercicio prácticamente es un abridor que puedes utilizar que tiene la ventaja de que a diferencia de otras formas de pensar en abridores, te permite ser único, porque independientemente del contexto, lo que sea que le vayas a decir va a ser único. Y tienes también un poquito la ventaja de que es muy fácil de sacar.
Hay gente que lo considera un abridor más o menos débil. Es cierto que no es un abridor que te va a generar montones de atracción desde el principio, pero no es necesario hacerlo. Acuérdate, realmente es un proceso. Un muy buen abridor de todas maneras lo puedes echar a perder después si no llevas bien el proceso de comunicar con ella, divertirte, de pasarla bien. Si no lo sabes hacer después, no te sirve de nada que tengas un excelente abridor. Y por otro lado, si lo sabes hacer, no importa que el abridor no sea tan fuerte. Y por otro lado, es preferible tener un abridor débil que puedes utilizar en cualquier situación y que no tienes que memorizarte y que funciona bien, y poder utilizarlo y preferible usar algo débil que no usar nada. Porque si de pronto estás tú clavado con, es que el abridor perfecto y estás aprendiendo y lo que te memorizaste y a ver si me sale y no sé qué, y a veces, y en realidad es bastante seguido, terminas haciendo que sea más difícil para ti y al final de cuentas ni siquiera vas y no dices nada y no intentas. Y si no intentas, créeme que es mucho peor que si haces algo mal, que si te equivocas y realmente no es un mal abridor, pero es cierto que las personas que son más de seducción indirecta y de método misterio por ahí tienden a verlo como un abridor débil. Personalmente a mí se me hace que si tienes el juego interno para hacerlo no es para nada un abridor débil. Puedes tener muy buenos resultados. Pero bueno, esencialmente el chiste con el segundo ejercicio es hacer un cumplido, pero hacer un cumplido específico. O sea, si tú vas a hablar con una chica que te gusta, tú vas a hablar con ella porque algo de ella te gusta. El hecho de que tú le digas lo que te gustó de ella y que fue la razón por la que fuiste a hablar con ella, eso es un cumplido específico. Y eso depende de ella, depende de ti, depende de tu humor, depende del contexto, depende de tantas cosas que finalmente lo que le vas a decir va a ser único y no va a ser una frase memorizada y no caes en esta idea de que de pronto le vayas a decir algo que ya haya escuchado antes, porque literalmente le estás diciendo algo apropiado para el contexto. Es muy sencillo, simplemente sales a la calle y cuando ves a una chica que te gusta, vas y le dices qué fue lo que te gustó de ella. Nada más. Obviamente, igual que el primer ejercicio, puedes repetirlos varias veces. La idea es simplemente que te diviertas con esto y que generes experiencia por medio de esto hasta que te vayas sintiendo cómodo abriendo, para que una vez que sea fácil para ti ir e iniciar una conversación con una desconocida o abordar, básicamente a partir de ahí puedas empezar a preocuparte, entre comillas, por lo que sigue, por realmente desarrollar las interacciones, por hacer que sean más interesantes, divertidas, profundas, memorables, sabes, que realmente valgan la pena. Pero primero es importante que sea fácil y cómodo para ti simplemente ir y abrir o abordar. Entonces, primer ejercicio, ya lo vimos, se trata de usar la frase soy una taza de té. Y segundo ejercicio, se trata de hacerle un cumplido específico, que realmente es decirle qué fue lo que te gustó de ella y por lo que estás yendo a hablarle. Puede ser como, es que cuando caminas pareces que flotas, o tienes un cuerpazo, o estás muy guapa, lo que sea. ¿Ok? No importa qué tan elaborado, qué tan nada, simplemente qué fue lo que te gustó de ella, ve y díselo. El tercer ejercicio es muy sencillo y probablemente sea el más rápido de todos. Básicamente lo único que tienes que hacer es abrir, o sea, iniciar la interacción sin decir una palabra. No quiere decir que hagas toda la interacción sin hablar, aunque también es un ejercicio que puede ser divertido, pero no es el ejercicio del que te estoy hablando. Simplemente se trata de abrir, o sea, de iniciar la interacción sin decir absolutamente nada. Y puedes utilizar gestos, obviamente, pero la idea es simplemente que empieces esa interacción, que llames su atención, que establezcas esa interacción. Y te voy a dar una pequeña pista de un pequeño truco que puedes utilizar que funciona muy bien incluso cuando lo haces así, llama la atención, funciona y es una forma de saludar sin decir absolutamente nada. Y es básicamente este gesto. Es un gesto que delante de ella con un poco de distancia donde te pueda ver y haces esto, ella va a darse cuenta que estás buscando hablar con ella. Y esencialmente esa es una de las maneras en que puedes hacerlo, pero yo te recomiendo que para hacer este ejercicio realmente explores tú y te dejes a ti mismo. Ese lo puedes usar para empezar, para que no me diga la gente luego que, ay, es que ¿cómo le hago? Está muy difícil, está facilísimo, pero la idea también es de que tú mismo explores, que te dejes ir y decidas, bueno, no voy a decir nada hasta que ya esté establecido que vamos a hablar. Y en ese momento empieza una conversación común y corriente. No importa, no te preocupes de momento todavía por el lado de ligar y todo eso, si lo que quieres es empezar la conversación. Bueno, el objetivo en este ejercicio es simplemente iniciar la conversación y a partir de ahí simplemente deja que fluya. ¿Ok? Porque lo que realmente estamos haciendo es crear en ti la experiencia necesaria para que en el futuro, cuando veas a una chica que te guste, sea extremadamente fácil ir a hablar con ella y a partir de ahí puedas realmente
preocuparte por lo que importa un poco más, que es la experiencia de esa interacción y no simplemente las primeras palabras, sino en general la interacción. Estamos hablando de que puede ser tanto unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas, unos meses o unos años. Entonces, es un proceso, no es un evento como muchas personas tienden a verlo, o sea, creen que es como un evento en donde si le dices las cosas correctas, la primera frase es la correcta, ya lo hiciste, ya, con que sepas qué decirle a una mujer, así una desconocida, sabes qué decirle, ya te la llevaste a la cama y no es cierto. Francamente, si piensas eso es que no tienes básicamente ninguna experiencia. Entonces, esencialmente el ejercicio número uno, ya lo vimos, es soy una taza de té. Ejercicio número dos, es un cumplido natural, sencillo, lo que sea que te haya gustado de ella, que quieres ir y decirle, o más bien no que normalmente igual y no tienes esa actitud todavía, pero igual y lo que pensaste, ir y decirle simplemente lo que pensaste, lo que te gustó, lo que te llamó la atención. Y bueno, el número tres es abrir, pero sin decir ni una palabra. Y tal vez puedes empezar a notar aquí un poquito este tema de cómo le estamos quitando importancia a los abridores, pero realmente estos ejercicios van más allá de ello. O sea, esa es como la parte más obvia, ¿no? Un poquito de que, pues, si no necesitas ni siquiera decir nada para empezar una interacción, ¿qué haces aprendiéndote frases y gestos y rutinas y cantidad de cosas que no son necesarias? Pero bueno, entonces, ejercicio número 3, no digas ni una palabra hasta que establezcas la interacción. El cuarto ejercicio es un ejercicio que considero muy poderoso para tu juego interno y básicamente lo que vas a hacer es que vas a interrumpir. O sea, normalmente yo estoy seguro que los primeros ejercicios, si no te digo absolutamente nada, vas a salir a la calle y te pondrías a buscar una chica que no esté haciendo nada, que no esté caminando, que esté esperando solita con nadie. Entonces lo que vas a hacer en este ejercicio específicamente es buscar a una chica que esté haciendo algo que no sea demasiado importante. O sea, vamos a poner el límite más o menos en hablar por teléfono. Si está hablando por teléfono, todavía puedes interrumpirla. A menos que la veas así muy preocupada o algo del estilo. Pero si está hablando por teléfono, todavía puedes interrumpirla. Más allá de eso, para este ejercicio no lo hagas. Si después, naturalmente, tú te sientes cómodo y dices, ay, claro que la puedo interrumpir, eso ya es otra cosa. Pero para este ejercicio, busca algo relativamente sencillo de interrumpir, que puede ir desde estar hablando un teléfono hasta ir caminando. Porque obviamente si ella va caminando a algún lado, pues primero tienes que detenerla para que puedas hablar con ella. Obviamente podrías también caminar junto a ella. Pero bueno, en este caso, lo que te recomiendo para este ejercicio es que busques interrumpirla. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces estamos buscando el momento ideal para hablar con ella. Y por esa idea de estar buscando el momento ideal se dejan pasar montones de oportunidades. Porque momentos ideales realmente no hay. Y esencialmente ella va a estar haciendo algo. Probablemente sea algo que no te des cuenta o algo con muy poca importancia y es donde muchos hombres aprovechan y van a hablar con ella. Pero finalmente es importante que tengas esa capacidad y también te permite darte cuenta como si tú puedes ir e interrumpirla y provocarle una experiencia, un momento de estar contigo agradable, que es mejor que lo que estaba haciendo en ese momento, que valió la pena interrumpir lo que estaba haciendo por hablar contigo, te estás demostrando también a ti mismo que vale la pena interrumpir lo que están haciendo por hablar contigo. Y es importante porque si no tienes esa noción, no vas a estar intentando nunca nada. Porque de pronto muchos hombres tienen una autoestima muy baja en donde piensan que no valen la pena, que son aburridos, y puede ser que en algunos casos sea un poco cierto, pero si no tienes esa práctica, si no tienes esas habilidades sociales, es normal. Si de pronto crees que eres aburrido y que por eso jamás vas a poder caerle bien a nadie, entonces no practicas y se vuelve un círculo vicioso en donde sí por el contrario dices, bueno, pues igual soy aburrido, pero de todas maneras voy a practicar y voy a aprender a ser mucho más interesante y ya nada más el hecho de definir esa dirección y de empezar a trabajar en esa dirección te da la ventaja. Pero bueno, lo que quiero que hagas como ejercicio es muy sencillo, porque no tienes ni una frase en particular que decir, ni ningún objetivo en particular que lograr, más que encontrar una chica que esté ocupada con algo no demasiado importante e interrumpirla. Y en este caso te digo cuenta hasta caminar. Y ahí te va un pequeño truco. Si ella está caminando, ¿cómo puedes detenerla? No se trata que llegues y la detengas y hagas algo así, porque en ese caso sí te puede ir medio mal. Pero la idea es más bien que, por ejemplo, te pares delante de ella, eso sí, con cierto espacio. O sea, si ella va caminando, toma en cuenta que lleva una cierta dirección, un cierto impulso y que no se va a parar así de seco. Entonces, dándole un cierto espacio que además si no te conoce, mientras darle espacio extra es mejor. O sea, todos tenemos un área de espacio personal que si de pronto alguien se acerca demasiado a ti, te vas a sentir invadido.
Igual con las mujeres, obviamente. Pero ese espacio personal varía dependiendo de qué tanto conoces a las personas. No te vas a sentir igual de cómodo con alguien que no conoces, a menos que estés muy borracho o algo así. Pero no te vas a sentir igual de cómodo con alguien que no conoces que con alguien que sí conoces. Y mientras más conoces a una persona y te cae bien, te agrada, te gusta, más puedes acortar ese espacio personal y más puedes entrar dentro del espacio personal de la otra persona. Pero como tú no la conoces, como estamos hablando de iniciar una conversación con una desconocida, entonces de entrada tienes que calcular que quede espacio para la interacción, pero además de eso ella viene caminando. Entonces aparte de ese espacio para la interacción tienes que darle un poco de espacio extra para detenerse, ¿ok? Entonces si te paras delante de ella dándole un poco de espacio y le dejas claro, porque aquí la idea no es de que la trates de como de limitar, ¿no? De que la bloquees y no puedes seguir avanzando, no se trata de eso. Y la idea tampoco se trata, porque si nada más llegas y te paras delante de ella, pues te va a dar la vuelta y se va a seguir. La idea es que le dejes claro, puedes utilizar un gesto, puedes utilizar, ya tienes 3 ejercicios para empezar a practicar antes de este, pero entonces una vez que llegas a este ejercicio, la idea es que te pares delante de ella, por ejemplo, y le dejes claro que quieres hablar con ella. Entonces ese, y obviamente puedes hablar, obviamente también puedes hacer, mezclarla con el ejercicio de no hablar si es lo que quieres, pero la idea con esto entonces es de que, por ejemplo, si ella va caminando, lo único que tienes que hacer es darle a entender que quieres hablar con ella y darle el tiempo para detenerse. Si ella está, por ejemplo, hablando por teléfono, una vez más es lo mismo, llegar, darle a entender que quieres hablar con ella y darle el tiempo para detenerse, que puede ser tan simple como decir de pronto, a ver, espérame un momento y empezar a hablar contigo, ¿ok? Pero la idea es que no te apresures, porque de pronto, si por ejemplo, si tú estás esperando que ella llegues y que le digas, oye, te puedo decir algo y ella está hablando por teléfono y te voltea a ver y como no le hace así en ese momento inmediatamente, sino que te voltea a ver y se queda un momento pensando y en lo que lo hace y si en ese tiempo tú te das por vencido y te vas, pues estás perdiendo cuando hubieras podido ganar. No sé si me explico bien. Pero bueno, entonces, no importa realmente lo que esté haciendo, si ella está de compras, está viendo algo en un escaparate, puedes llegar y hablar con ella directamente. Y también otro truquillo que puede funcionar bastante bien en este caso, y si es un truquillo, pero bueno, te lo paso de todas maneras, aunque no soy mucho de eso, pero te puede servir sobre todo al principio, es simplemente hablar sobre lo que ella está haciendo, precisamente. Y no hablar como un discurso, pero de forma muy puntual, ¿no? O sea, si por ejemplo ella está viendo algo en una tienda a través de un aparador, simplemente puedes llegar y decirle, oye, ¿te gustó ese, verdad? Y es una forma de, obviamente depende de la actitud con la que llegues, porque si llegas y te paras justo al lado de ella y te gustó ese, ¿verdad? Va a ser muy extraño, pero si en vez de eso vas caminando, te acercas y dices, se nota que te gustó eso. Y lo estás diciendo con amabilidad, con interés, con curiosidad incluso, porque pues, ¿qué fue lo que te gustó de eso en particular? ¿No? No sé, de ese vestido, o lo que sea, que esos zapatos, ¿no? Pero bueno, entonces ese es un pequeño truco si no tienes idea de qué decir, que siempre puedes, oye, ya vi que estás hablando, ¿me permites decir algo? Porque al momento de hacerle notar que estás viendo lo que ella está haciendo y que estás interrumpiendo, pero que estás consciente de que estás interrumpiendo, de pronto quita un poco ese lado de que pues estás simplemente interrumpiendo y no te importa y de ser grosero. O sea, estás tomando en cuenta que estás interrumpiendo y le estás dando a entender, es como si le dijeras, oye, yo sé que te estoy interrumpiendo, pero ¿puedo decirte algo? ¿O me regalas un minuto? Y la idea, porque hay gente que de pronto piensa así como de que está muy mal eso, te rebajas en valor de decir me regalas un minuto, depende una vez más de cómo lo digas. Obviamente si lo dices como, oye, me regalas un minuto, obviamente ahí te estás rebajando el valor, pero no tiene que ver con lo que dices, sino con cómo lo dices. Es muy diferente cuando dices, oye, me regalas un minuto. Y en el segundo, si te das cuenta, estoy asumiendo que un minuto es cualquier cosa, que claro que me vas a regalar un minuto, que nada más te lo estoy preguntando, ¿me regalas un minuto? Como una forma de formalizar ese regalarme un minuto que obviamente me vas a regalar. Y en el pedir está el dar, básicamente. Entonces no se trata tanto de decir, oye, me regalas un minuto, te rebaje tu valor, no. Lo que realmente rebaja tu valor, si vas a hablar en esos términos, es la actitud con la que dices las cosas. Entonces, bueno, simplemente interrumpir, porque conforme te des cuenta que puedes interrumpir y que muchas veces la gente va en piloto automático por la vida sin necesariamente disfrutar lo que está haciendo y que tú puedes llegar a interrumpir eso y darles un momento de luz, de brillo, de maravilloso, de divertido, de diferente, de interesante, vas a darte cuenta que entonces ir y hablar con una chica que te guste es mucho más fácil que si piensas que eres aburrido y que no le vas a caer bien a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si te gustó este video, ya sabes, compártelo si sabes a alguien que le guste, que le pueda servir.
coméntalo. Sobre todo, bueno, tus resultados, si los puedes compartir, a mí eso me encanta de pronto leer cuando alguien me pone, oye, es que aprendí esto, me funcionó aquello. Es la clase de cosas que realmente más me motivan para hacer estos videos. Entonces, obviamente, si lo puedes compartir, bienvenido. Y pues nos vemos en un próximo video. Ah, y eso sí, te dejo abajo de este video, te dejo un link para que puedas descargar una mini guía sobre que te va a servir para aprender a hablar con mujeres desconocidas. Entonces, específicamente pensada precisamente en esta idea de sarjear, de abordar y de conocer chicas, pues, en la calle, centro comercial, en la escuela, en el trabajo, en un contexto muy, pues, como de transición, en donde estás en cualquier lugar en el que puedas estar y de pronto ves a una chica que te gusta. Y bueno, es un poquito diferente que en otros contextos, por ejemplo, cuando es la amiga de un amigo, que estás en una fiesta en donde pues sabes que va a pasar un cierto tiempo y que es un poquito un momento más social, en donde la gente espera que vayas y socialices con ellos porque es un poquito de lo que se trata. Aquí estamos hablando más de contextos un poco más menos sociales, en donde aunque hay gente que de pronto vas en el metro y empiezan a hablarte así nada más porque sí, no es un contexto en el que la mayoría de las personas esperen que les hables. Entonces, bueno, es un poquito más de reto para algunos. Por eso estoy concentrándome un poquito en eso. Espero que te haya sido útil. Ya sabes, academiadeseducción.net y nos vemos en un próximo video.